Buenos días, hermanos. Quiero compartir con vosotros hoy el tercero de los 4 cánticos del siervo en la profecía de Isaías. No sé si todos sabéis que dentro de este libro profético hay 4 textos que los teólogos suelen llamar cánticos del siervo. Concretamente aparecen en los capítulos 42, 49, 50 y 52, 53. Así que vamos a mirar juntos el tercero de estos cánticos que se encuentra en el capítulo 50. Antes de hacer la lectura del pasaje, sin embargo, vale la pena preguntar, ¿y quién es el siervo? Son cánticos del siervo. Aquí, yo no sé cuántos teólogos hay aquí presentes, pero los teólogos discuten entre sí cómo identificar a este siervo. Para nosotros la respuesta es muy fácil, porque en diferentes ocasiones los escritores del Nuevo Testamento citaron palabras de estos 4 cánticos aplicándolas al Señor Jesús. Así que nosotros entendemos que el siervo es Jesús. Por otro lado, todos los que creemos en Jesús nos convertimos en siervos de Dios con S minúscula. Así que lo que es cierto del siervo con S mayúscula también se extiende para aplicarse a nosotros los siervos de Dios. ¿Vale? Pues con esto en mente vamos a leer el pasaje. Isaías 50, empezando en el versículo 4. El siervo está hablando y dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me amasaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Y aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Y aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. No sé si sois como yo, pero a la primera lectura de un texto como este, acabo casi sin haber entendido nada.
Algunos os estáis sonriendo y esta sonrisa delata que sois como yo. Así que necesitamos ir paso a paso a través de este texto para ver lo que dice. El versículo 4 nos coloca en los años de la formación del siervo, los años de la formación del Señor Jesús, años silenciados en los evangelios. Lucas nos cuenta historias de su nacimiento y su infancia, pero hasta que Jesús empiece su ministerio público, los evangelios no cuentan gran cosa acerca de Jesús. Y porque no dicen nada, los creyentes especulamos. Hay creyentes que suponen que Jesús era una especie de robot, que vino a este mundo preprogramado, siendo Dios, por lo tanto, tiene que haber tenido omnisciencia y, por lo tanto, allí acostado en el pesebre de Belén, él estaba pensando omniscientemente. Veo caras un poco escépticas y me alegro, porque no hay absolutamente nada en el Nuevo Testamento que apoye esta idea. Pero algunos creyentes evangélicos hablan como si este fuera el caso. Pero leamos bien el versículo 4. Aparece aquí 2 veces la palabra sabios. Ahora tengo que ir con cuidado porque hay expertos en hebreo aquí presentes y a lo mejor meto la pata. Pero según los comentaristas que yo he consultado, esta palabra sabios quizás fuera mejor traducida de otra manera, porque literalmente entiendo que significa el Señor me dio lengua de los que aprenden. Una persona sabia es una persona que ha ido aprendiendo en la vida y por lo tanto se ha vuelto sabio. Pero el énfasis de esta palabra recae sobre este aprendizaje. Y la palabra de hebreo entiendo que equivale a la palabra griega que solemos traducir por discípulo. Por eso en alguna versión moderna estas palabras sabios se traducen como discípulos. Jehová el Señor me dio lengua de discípulos. Y supongo que algunos de vosotros estáis pensando, ¿mande? Porque estamos acostumbrados a la idea de que Jesús tuviera 12 discípulos, ¿no? Pero no estamos tan familiarizados con la idea de Jesús también era discípulo. Necesitaba ser enseñado. Tenía que aprender como discípulo a fin de llegar a ser sabio. Y de hecho, el aprendizaje del Señor duró 30 años. 30 años de buscar el rostro de Dios diariamente, mañana tras mañana, escuchando la voz de Dios, investigando la palabra de Dios,
aprendiendo a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, aprendiendo cuál era el ministerio que Dios tenía para él. Esto requería una disciplina tremenda, diaria, constante. Aquí está, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como discípulo. Jesús nació con la misma ignorancia en cuanto a su futuro que todos nosotros. Claro, supongo que desde la más pequeña niñez sus padres le comunicaron las historias de su nacimiento, que no había nacido como otros, sino que, bueno, todo lo que nos cuentan Mateo y Lucas acerca de cómo nació. Y toda esta información le orientó todo al Señor en cuanto a su ministerio, pero luego lo demás lo tuvo que descubrir en la palabra de Dios, estudiándola, meditándola en oración delante de su Padre. Y así adquirió sabiduría para poder decir palabras de consolación a los cansados. Y enseguida pensamos en lo que él mismo dijo en Mateo capítulo 11. Venid a mí, los trabajados y cansados, y os haré descansar. Así que en el versículo 4 vemos al siervo, con S mayúscula, siendo formado para su ministerio por el Padre. Pero como dije al principio, todo esto es aplicable también a los que somos siervos con S minúscula. Y nosotros necesitamos exactamente la misma disciplina para encontrarnos con el Señor cada día, para recibir instrucciones, para meditar en su palabra, para que Él nos vaya formando, porque sin esta formación seremos inútiles en nuestro ministerio. En el texto original, los verbos del versículo 4, algunos de ellos al menos, están en tiempo imperfecto, porque se está hablando de un largo proceso, que sabemos que en el caso de Jesús duró 30 años. En cambio, en el versículo 5, el verbo es pretérito. Jehová el Señor me abrió el oído. Así que el versículo 5 está hablando de algo puntual, mientras el versículo 4 está hablando de un proceso largo. ¿Y qué es lo que pasó en el versículo 5? Jehová el Señor me abrió el oído. Hasta aquí el Señor iba despertando su oído, pero ahora lo abre de par en par. De repente me vino un mensaje culminante de parte de Dios. ¿Cuál fue este mensaje? El texto no lo dice. Tenemos que utilizar un poco de imaginación. Lo que sí que sabemos es que era un mensaje muy poco agradable. Era un mensaje que podría, humanamente hablando, podría haber provocado rebeldía y rechazo de parte del Señor. Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde,
ni me volví atrás. A pesar de la dureza de la comunicación de Dios, yo no me resistí, no rechacé lo que el Señor me decía, sino que lo acepté, lo asumí. Algo más del contenido de esta revelación se ve en el versículo 6, donde el siervo habla de sus sufrimientos. En cierto sentido, el versículo 5 nos lleva a Getsemaní, donde vemos a Jesús en lucha para asumir personalmente la dura, difícil voluntad de Dios. Y el versículo 6 nos traslada al pretorio, al patio del pretorio, donde Jesús recibe los malos tratos de los soldados de Poncio Pilato. Di mi cuerpo a los heridores. Otras versiones dicen, di mi espalda a los azotadores. Y por supuesto, la primera tortura física que tuvo que soportar el Señor fueron los azotes de los soldados de Pilato. Y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Una de las cosas que más nos sorprende y nos maravilla al leer los evangelios, las narraciones de la pasión de Jesús, es su absoluta pasividad. Él no se resiste, no protesta, y si queremos saber por qué no protestó y por qué no se resistió, lo encontramos aquí. Porque ya había asumido, aceptado la voluntad del Padre. Y él sabía que este camino de sufrimiento formaba parte esencial del plan de Dios para su vida. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. En los evangelios no leemos nada acerca de los soldados tirándole de la barba, pero es totalmente verosímil que ocurriese así. En aquel entonces, los soldados romanos se afeitaban, así que ninguno tenía barba. Jesús, en cambio, siendo judío, tenía barba. Jesús está siendo juzgado por pretender ser el rey de los judíos. Y los soldados romanos se están burlando de él en su capacidad de rey de los judíos. ¿Qué más natural, entonces, que unos soldados sin barba le tiraran de la barba porque es el rey de los judíos? Si le maltratan de otras muchas maneras, ¿por qué no a esta manera también? Pero, como digo, los evangelios no lo mencionan, así que pasamos adelante. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Nuevamente, la compañía de soldados y una
Mateo nos dice, se reunió toda la compañía. Una compañía tendría 600 hombres. Así que los malos tratos que recibió Jesús en el patio del pretorio no fue cuestión de 3 o 4 hombres. Posiblemente lo que quiere decir Mateo sea que se reunió en el patio todos los soldados que estaban en aquel momento en el cuartel. Quizás no los 600, pero puede ser que 100, 150, 200. Y Mateo nos cuenta cómo Jesús en el momento de su pasión tuvo que soportarlo cuando uno tras otro todos los de la compañía se arrodillaban delante de él, decían en voz sarcástica y exagerada, «Salve, Rey de los judíos», y luego cogían la caña y le daban golpe en la cabeza para hacer entrar más las espinas, y luego le escupían a la cara. Y vuelvo a decir que Mateo, ninguno de los evangelistas indica que Jesús haya intentado protegerse de los escupitajos. Más bien, la impresión que recibimos en los evangelios, confirmado en esta profecía de Isaías, es que Jesús mismo colaboraba con sus torturadores. Di mi espalda, no escondí mi rostro. Fuerte, ¿no? Yo no sé qué planes tiene Dios para cada uno de nosotros, sus siervos. Pero sí que sé que el camino normal del servicio cristiano pasa por momentos de gran aflicción. Y la cuestión es si estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, no resistirnos, no volver atrás, sino seguir adelante, pagando las consecuencias, asumiendo lo que Dios tiene para nosotros. La razón por la que Jesús pudo soportar todo esto es por la confianza que tenía, versículo 7, de que Jehová el Señor le ayudara. Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Si conocéis bien el Evangelio de Lucas, sabréis que a diferencia de los demás evangelios, Lucas dedica gran parte, creo que más de las 2/3 partes de su evangelio, a narrar el viaje de Jesús desde Galilea a Jerusalén y la pasión que ocurrió en Jerusalén. Así que Lucas es el evangelio del viaje. Y el viaje empieza en Lucas 9:51 con estas palabras: Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y aquí Lucas se hace eco de este versículo 7 de nuestro texto. Por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Ante estas palabras de que Dios me vindicará
no seré avergonzado. Enseguida pensamos en las palabras de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y a la luz de la aparente contradicción entre Isaías 50 y el Salmo 22, versículo 1, nos preguntamos: ¿en qué quedamos? ¿Dios abandonó a Jesús o Dios vindicó a Jesús? Y mi respuesta salomónica es las dos cosas. Dios abandonó a Jesús en el momento de la oscuridad, en el sentido de que Jesús estaba siendo hecho pecado por nosotros. En aquel momento Jesús se convirtió en el peor pecador que el mundo ha visto. No por sus propios pecados, sino porque él mismo estaba asumiendo, cargando con los pecados de todos nosotros. Dios es santo y no puede tolerar la presencia del pecado. Y por lo tanto, en este momento, simbólicamente o de una manera que no nos es dado a entender, Él tuvo que desamparar a su Hijo. Y sin embargo, Dios nunca lo desamparó en otro sentido. Él iba a resucitarlo al tercer día y Jesús tenía conciencia de esto desde el principio y lo anunció en varias ocasiones a sus discípulos. Así que Jesús pudo soportar toda la agonía de la pasión por esta convicción de que el Señor estaba con él y no iba a permitir que fuese avergonzado. Luego en los versículos 8 y 9, el Señor invita a sus opositores a comparecer juntamente con él ante el tribunal de Dios. Y plantea una serie de preguntas que nos suenan. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es el adversario de mi causa? ¿Quién hay que me condene? ¿Os recuerda algo? Romanos capítulo 8. Yolanda sí que lo sabía. Yo creo que el apóstol Pablo en Romanos 8, conocedor de este texto, deliberadamente está aplicando estas mismas preguntas a nuestra situación. Nosotros asumimos la voluntad de Dios para nuestras vidas, aun a sabiendas de que esta voluntad va a conducirnos por lugares muy difíciles de soportar. Pero lo hacemos a sabiendas de que tenemos un Dios que vela por nosotros y finalmente nos vindicará y no estaremos avergonzados. Y por lo tanto podemos invitar a nuestros opositores también a comparecer juntamente con nosotros ante el tribunal de Dios y decirles: ¿quién está contra mí? ¿Quién puede conmigo? Cualquiera puede conmigo. Pero con la ayuda de Dios, nadie puede conmigo. Y llegamos al final de este pasaje. Y es como si el siervo, el Señor Jesús, nos señalara a raíz de sus sufrimientos,
dos posibles caminos a seguir en la vida. En el versículo 10 tenemos el camino que eligen aquellos que temen a Jehová y oyen la voz de su siervo. Notemos bien esta dualidad, porque es imposible temer a Dios de verdad sin prestar atención a la voz del Señor Jesús. Hoy en día en nuestro país casi es moda decir, yo creo en... Tiene que haber algún ser supremo. Pero la Iglesia, la Biblia, Jesucristo, todo esto, no lo acepto. Así que están diciendo que temen a Dios, pero no oyen la voz de su siervo. Pero esta no es una opción bíblica. Quien teme realmente a Dios también escucha todo lo que dice Jesús y lo pone por obra. ¿Y cuál es el resultado? Pues la suma felicidad, ¿verdad? Habréis descubierto que a partir del momento de vuestra conversión, todo os ha ido bien. Muy pocas cabezas están asintiendo. ¿Qué os pasa? ¿No habéis entrado en vuestra herencia espiritual? ¿O qué pasa? Bueno, veamos lo que dice el texto. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. La idea es que si realmente temes a Dios, si realmente escuchas la enseñanza de Jesús y la obedeces, vas a pasar por momentos de mucha oscuridad. Esto no nos gusta. Pero yo creo que la gran mayoría de las personas aquí presentes pueden dar fe de que es así. La conversión a Cristo no introduce una vida fácil, sino una vida de mucha oscuridad en la que carecemos de luz. No entendemos, Señor, ¿por qué me has metido aquí? Y una de las razones por las que Dios nos mete en situaciones tan difíciles es precisamente para que aprendamos a confiar en Dios y apoyarnos en Él. Así que la solución, cuando como creyentes nos encontramos en momentos de tinieblas espirituales y no sabemos por dónde andar, es más fe, más confianza, más compromiso con el Señor. Así es uno de los dos caminos. El otro, versículo 11. El otro es el camino alternativo. Encender fuego y rodearnos de teas. Este versículo ilumina mucho nuestro entendimiento del mundo a nuestro alrededor. Lo que quiere decir es que si no recibes la luz de Dios, andarás inevitablemente
con tu propia luz, la luz que te inventas, tus propias ideas, tu propia cosmovisión, tu propia manera de configurar el mundo en el que vivimos. Todo el mundo hace esto. Algunos lo hacen siguiendo ideologías o religiones determinadas. A veces ideologías muy elaboradas, filosofías muy elaboradas. La mayoría de nuestros conciudadanos lo hace haciendo un potpourri de ideas y nociones que reciben de los medios de comunicación, de sus amistades y vecinos, sin que tengan un sistema muy coherente. Pero todo el mundo enciende luces. O sigues la luz de Dios, la voz del siervo de Dios, o bien enciendes tu propia luz. Y Dios se vuelve hacia tales personas con cierto sarcasmo y dice: andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, pero sabed que de mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Palabras tremendas. Hay un camino que parece bien al hombre, pero su destino es la muerte. Hay un camino que pasa por lugares muy oscuros, pero su destino es vida y luz eternas. Algunos de vosotros sabréis quién era la pasionaria. Los que habéis indicado vuestro consentimiento con una sonrisa, sois más o menos de mi quinta. La pasionaria, para los que no la conocen, era una mujer atea, comunista, militante en el lado republicano en la Guerra Civil Española, que en su vejez volvió a España y falleció. Y en noticias de televisión pusieron ciertas escenas de su entierro. Y lo que me llamó la atención fue cómo en aquel momento los ateos comunistas eran incapaces de afrontar la realidad de las luces que ellos mismos habían encendido. Porque en vez de decir, nuestra hermana la pasionaria ya no existe, todos iban diciendo cosas como: nuestra hermana la pasionaria ha entrado en su merecido descanso. Y yo pensé, ¿qué descanso? Si vosotros mismos creéis que la muerte es el final de todo. No hay descanso después para vosotros. Para los que seguimos la luz de Cristo, sí, pero para vosotros nada. Pero son incapaces de andar conforme a las luces que ellos mismos han encendido. Así que, hermanos, aquí tenemos este tercer cántico del siervo. El siervo
que sí asumió plenamente la voluntad de Dios para su vida, con todo lo que esto implicaba de torturas, pasión y una muerte cruel en el Calvario. Por cierto, estuvimos en Getsemaní y luego en el Pretorio. Para ir al Calvario tendríamos que pasar al cuarto cántico del siervo. Pero el siervo lo asumió el camino. Y ahora pide a los siervos menores que también abracemos este mismo camino. Un camino de mucho sufrimiento. Un camino de mucha abnegación, de sacrificio. Un camino incómodo, pero que conduce a vida eterna, a luz eterna. Mientras que la alternativa es el sepulcro doloroso. Que el Señor nos dé sabiduría para discernir su camino.